Hola, soy Jorge Bretó, CEO de Citrosol, empresa situada en la localidad de Potries que ejerce como patrona de la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía. Este que veis es mi personaje digital creado con inteligencia artificial. Os invito a conocer Citrosol, compañía especializada en tecnología y tratamiento post cosecha de frutas y hortalizas. ¿Me acompañáis? La Cátedra de Innovación del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia ha sabido generar sinergias con las principales empresas de la Safor y rodearse de patronos que apuestan por las nuevas tecnologías y por la innovación como forma indiscutible de avanzar y de crecer. Hoy visitamos las instalaciones de Citrosol, empresa europea líder en tecnología y tratamiento post cosecha de frutas y hortalizas. Vamos a conocer esta empresa de la mano de su CEO, Jorge Bretó. Señor Bretó, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a vosotros. Bien, Citrosol nació en el año 1964 y hoy en día está presente en más de 22 países del mundo. Ofrecen ustedes, por decirlo de una manera sencilla, y ahora usted nos lo explicará, ofrecen soluciones para poder mantener la frescura y alargar la vida de las frutas y de las hortalizas. ¿Cómo se consigue esto en la práctica? Bueno, en la práctica es básicamente la manera de aplicarla. La aplicación es un poco la base del éxito de Citrosol. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues desarrollamos sistemas para la aplicación de productos, cada uno el adecuado para cada tipo de aplicación y cada tipo de producto, con el objetivo de conseguir la máxima eficacia. Después, el servicio que damos también es muy importante. Nosotros hacemos un seguimiento del proceso post cosecha del cliente, nos desplazamos allí, tomamos muestras y esto es fundamental para verificar que el tratamiento se está realizando dentro de los parámetros adecuados. Además, otra cosa importante es que siempre buscamos tener la máxima eficacia. Lo que nosotros decimos es reducir la brecha entre los resultados del laboratorio y los resultados industriales. ¿Por qué? Pues porque en el laboratorio tenemos todos los factores que pueden afectar al control del podrido, los tenemos perfectamente controlados, tiempo de aplicación, dosis. Esto en la práctica industrial es mucho más complicado. Pues bien, nuestro trabajo está en tener todos estos factores bajo control. Esto es lo que nosotros llamamos post cosecha de precisión. Uno de los aspectos en los que Citrosol pone todo su empeño, sin duda, es en la innovación, digamos que como marca de la casa, como aspecto que les diferencia de sus competidores. No en vano ustedes han conseguido varios premios en los últimos años vinculados a su apuesta decidida por el I+D+I en todos los procesos que ustedes aplican. No sé, señor Bretó, si nos puede poner algunos ejemplos prácticos de cómo esta innovación acaba beneficiando a ese servicio que ustedes ofrecen. Bueno, la verdad es que son muchos los desarrollos que hemos lanzado al mercado durante los últimos años, pero por destacar alguno podríamos hablar de nuestro sistema Vertido Cero, que fue el primer sistema sostenible en aplicación de tratamientos post cosecha. Y bueno, este sistema lo que permite es alargar la vida de la solución de tratamiento mediante el control de las concentraciones fungicidas que se mantienen constantes, eliminamos la contaminación microbiológica y también eliminamos de manera continua los fangos y otros restos groseros que llegan con la fruta desde el campo. Al final, pues bueno, es una apuesta por la eficiencia, por el mantenimiento, reutilización de los recursos de manera continua, reduciendo la generación de residuos. Nosotros tenemos estudios que demuestran que en una campaña somos capaces de ahorrar hasta 12 millones de litros si lo comparamos con un sistema de aplicación convencional. Bueno, a finales del año pasado, Citrosol adquirió Fomesa, que es una reconocida firma vinculada también al sector de los productos post cosecha. ¿Por qué apostaron por esta fusión y en qué se benefician sus clientes? Bueno, nosotros teníamos muy claro en el hacer esta operación con Fomesa y Brodex por varias razones, pero
es una operación que nos ha permitido estar mucho más presentes en la zona del Mediterráneo, donde ya éramos líderes, pero bueno, ellos tenían un mercado también bastante importante. Después nos ha permitido también estar en mercados como el asiático y algunos países de América Latina, donde o no estábamos o teníamos una baja penetración. Además, pues bueno, con ellos pues también volvemos a estar en algunos segmentos del mercado, como la poscosecha de fruta de pepita, en el que habíamos estado ausentes desde hace varios años. Ellos también pues bueno, nos han aportado tecnologías como los fumígenos. Y al final, ¿cómo se benefician nuestros clientes? Pues bueno, creo que no solo se benefician nuestros clientes, sino el sector citrícola y hortofrutícola en general. ¿Por qué? Pues porque juntos tenemos mucha más capacidad de innovación, mucha más capacidad de dar un mejor servicio al cliente y, en definitiva, pues somos capaces de aportar más valor al sector. Bueno, han anunciado para este 2023 uno de los últimos proyectos en los que están trabajando dentro del concepto de poscosecha de precisión. Por decirlo de una manera más técnica, es el control automático del tratamiento, el CAT que ustedes nombran. ¿En qué consiste este proyecto y cómo va a cambiar el concepto tradicional de los tratamientos poscosecha? Pues bien, bueno, el control automático del tratamiento es un sistema que presentamos en el último Congreso Internacional de Cítricos que se celebró en el pasado noviembre en Mersin, en Turquía, y este sistema permite mantener dentro de un rango especificado los ingredientes activos que se utilizan en los diferentes tratamientos post cosecha. Esto se hace de manera totalmente automática y en línea. Entonces, bueno, pues está claro que este sistema va a suponer el salto definitivo en el control automático, la automatización de la aplicación post cosecha. Actualmente está en la última fase del desarrollo, que son los pilotos industriales, y esperamos poderlo lanzar al mercado durante la próxima campaña. ¿Qué otros retos afronta Citrosol a medio y largo plazo, señor Bretó? Bueno, los retos de Citrosol siempre son conseguir que frutas y hortalizas lleguen al consumidor con los máximos estándares de calidad, utilizando tratamientos cada vez más sostenibles y, por supuesto, garantizando siempre la seguridad alimentaria. Nosotros nos focalizamos en conseguir todo esto y todas nuestras innovaciones están diseñadas para conseguir estos tres objetivos fundamentales. Es importante destacar que la estrategia de la granja a la mesa, que está enmarcada en el Pacto Verde Europeo, pretende reducir los plaguicidas químicos convencionales en un 50% para 2030 y además que el 25% de las tierras agrícolas se destinen a producción ecológica. Entonces, bueno, esto es un reto muy importante en el que nosotros llevamos años trabajando, desarrollando tratamientos más sostenibles y también desarrollando productos ecológicos dentro de nuestra línea BioCare. Hablemos de dentro, de la casa. Citrosol en la actualidad da trabajo a más de 100 personas. No sé si usted coincide conmigo en que al final el alma de una empresa son sus trabajadores, de manera que le preguntaría ¿qué hacen ustedes para conseguir que los trabajadores se sientan identificados con su empresa? Y también la pregunta que le trasladaría es ¿cómo hacen para atraer y retener talento que se quede aquí en Potries en este caso? Bien, pues sí, efectivamente el personal es desde luego es uno de los valores más importantes de la empresa. ¿Cómo conseguimos que se sientan identificados? Bueno, por supuesto, ellos tienen que sentirse primero identificados con los valores de la empresa y luego, es importante conseguir que de manera constante pues, asuman nuevos retos, que al final esto produzca una satisfacción en su trabajo.
y al final que personas que están dentro de la organización hablen de las bondades de la empresa, pues es la mejor recomendación. Pero bueno, además tenemos lazos de colaboración con centros de formación, con universidades, con otras instituciones, damos charlas donde nos damos a conocer. También tenemos de manera continua estudiantes de prácticas y esta es la mejor manera de conocer a una persona y que luego, pues cuando se crea una vacante o un puesto de trabajo de nueva creación, puedan ser ellos los que pasen a ocuparlos. De hecho, hay muchas personas que han entrado en Citrosol de esta manera. Después, pues bueno, trabajamos mucho las redes sociales. LinkedIn es una herramienta muy potente en contactos laborales y en localizar talento. Y bueno, a través de nuestro departamento de marketing y comunicación, pues también comunicamos de manera continua nuestros valores de sostenibilidad, de liderazgo post cosecha, de orientación al cliente, de colaboración, de trabajo en equipo, de excelencia en el trabajo. Todo eso hace que personas que converjan con estos valores, pues bueno, sea mucho más fácil atraerlos a Citrosol. Bueno, Citrosol, como decíamos, está enclavado en un pequeño municipio de la Safor, en Potries, y bueno, ustedes demuestran que de alguna manera se puede llegar al resto del mundo desde una pequeña localidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué salto cualitativo, pero también cuantitativo, tiene que hacer una empresa para poder estar en una localidad pequeña, pero al mismo tiempo en países como Sudáfrica, Egipto o Perú? Efectivamente, bueno, lo primero para salir fuera, desde luego, es tener algo bueno que ofrecer más allá de nuestras fronteras, y yo creo que en el caso de Citrosol evidentemente lo tenemos, pero después es fundamental dotar a la empresa de los recursos necesarios para hacer esto. Tener por supuesto, personal técnico adecuado, capacidades técnicas, la estructura suficiente como para abordar la internacionalización. Nosotros lo que tratamos de hacer en nuestros mercados internacionales es implantar nuestro modelo de negocio que, como explicaba antes, está basado en la instalación de estos sistemas de aplicación y en el dar el servicio de hacer el seguimiento de los procesos post cosecha en el cliente. Para ello, pues nuestros técnicos comerciales y electromecánicos viajan continuamente, y en aquellos países donde estamos más implantados, pues bueno, tenemos personal propio, nativo, que se encarga de hacer este trabajo también. Señor Bretó, ¿qué destacaría de sus antecesores, sobre todo aquellas personas que ya en los años 60 apostaron por la ciencia y la tecnología, y además en un ámbito como el agrario, para fundar las bases de esta empresa? ¿Qué destacaría de ellos? Bueno, yo creo que mis antecesores, cada uno en su momento supo dar a la empresa lo que necesitaba, desde esta apuesta por la ciencia que comentas, pero también la orientación hacia el cliente, que creo que también es uno de los valores más arraigados en la cultura de Citrosol, y además también dar los recursos necesarios para la internacionalización, que ha hecho posible que hoy en día estemos presentes en la mayoría de áreas citrícolas del mundo. La apuesta por la ciencia, ¿cómo surge? Pues bueno, lo explica muy bien mi antecesor en el cargo en un reciente artículo que ha sido publicado en el Levante, el Mercantil Valenciano, y cuenta cómo a principios de los 60 la empresa se asocia con dos profesores del Instituto Laboral de Gandía, don Juan Moragues y don Benito Orihuel Gasque, que ellos llevaban ya varios años investigando en el control del podrido y en la reducción de la deshidratación mediante recubrimientos, en una época en la que la exportación de naranjas pues ya tenía un peso importante en la economía del área de la Safor y alrededores. Bueno, yo creo que estos inicios marcaron de manera definitiva esa apuesta por la I+D que está tan arraigada en la cultura de Citrosol. Bueno, ya por ir terminando, ¿qué es lo que más satisfacción le genera en su trabajo y lo que más sufrimiento le provoca?
Bueno, lo que más satisfacción sin duda es al final los resultados de los clientes, el que su fruta pues llegue a sus destinos en las mejores condiciones de calidad y frescura, porque bueno, este es nuestro objetivo y al final ves que, bueno, que el esfuerzo merece la pena. Después, ¿qué me preocupa más o qué me causa más sufrimiento? Pues bueno, sin duda la responsabilidad de que las cosas al final salgan bien, pero bueno, también debo decir que en Citrosol tengo un equipo formidable y bueno, gracias a ellos pues también las decisiones que tomo son siempre las más adecuadas y van en la dirección correcta. Por cierto, hoy hemos conocido su personaje digital hecho con inteligencia artificial. Sí me gustaría un pequeño apunte suyo sobre qué opina sobre la inteligencia artificial que ha venido evidentemente para quedarse. Bueno, yo creo que sí, que es una herramienta que en un futuro muy cercano creo que va a cambiar muchos conceptos y la manera de trabajar, no solo en Citrosol, creo que en la mayoría de empresas. Pues Jorge Bretó, CEO de Citrosol, muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a vosotros.